Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Dios te bendiga, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos miércoles 27 de febrero del 2019 y es tiempo para poder meditar la palabra de Dios. Es muy importante considerar las Sagradas Escrituras en nuestras vidas porque a través de ella vamos a encontrar dirección, a través de ella vamos a encontrar la exhortación y las palabras adecuadas que necesitamos para poder dirigir nuestra vida cada día más y más conforme a la voluntad de Dios. ¿Tú quieres conocer cuál es la voluntad de Dios? Entonces medita las Sagradas Escrituras. ¿Tú quieres conocer cuál es la mente de Dios? ¿Cómo es que Dios actúa en este mundo? ¿Cómo Dios está haciendo con cada persona? ¿Y qué es lo que demanda de cada hijo suyo? Pues tienes que leer y meditar las Sagradas Escrituras para que tú puedas conocer cada día más acerca de Dios. Entonces, en este tiempo especial vamos a entrar en la meditación de la palabra. Vamos a leer el día de hoy el libro 1 de Samuel, pero antes de hacerlo vamos a anunciar que estamos orando, estamos intercediendo. Ya tenemos cerca ya de un tiempo, más o menos desde que ha iniciado el año, un poco antes. Estamos reuniéndonos en la iglesia muy temprano a clamar, a orar desde las 5 de la mañana y estamos empezando también a transmitir esas oraciones, a compartirlas. Así que yo quiero animarte en el nombre del Señor a conectarte, y si tienes alguna petición de oración, algún deseo en tu corazón que quieres ponerlo delante de la voluntad de Dios, entonces comparte tu oración. Puedes hacerlo a través de los comentarios ahí donde estás escuchando. Puedes contactarnos también por los diferentes enlaces que vas a encontrar debajo de esta publicación. Muy bien, vamos a orar, vamos a acercarnos a Dios en la oración pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por este tiempo, bendito Dios, en la cual nos permites acercarnos a tu presencia, en primer lugar reconociendo a nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador. Padre bendito, queremos pedirte, Señor, crecer a la estatura de Jesucristo. Yo sé que esto va a ser posible, bendito Dios, en la medida que cada día renunciemos a nosotros mismos, que muramos a nuestros propios deseos. Señor, que tomemos esa cruz y cada día te sigamos. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a seguir este camino, a llegar a ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, no unos religiosos más. No practicar religión simplemente, Señor, sin ningún sentido espiritual o de trascendencia. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que sea tu mismo Espíritu Santo llevándonos a la fuente, llevándonos a través de Jesucristo hacia las fuentes de agua, bendito Padre Celestial, que tú eres agua de vida eterna. Señor, te pido en el nombre de Jesús, Padre, que este tiempo, Señor, toda oposición y obstáculo sea removido. Todo lo que esté intentando bloquear o frenar lo que tú quieres hacer en nuestros corazones salga. En el nombre de Jesús, tú tienes algo grande para mis hermanos que están escuchando. Tú tienes algo grande para sus vidas, bendito Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que uses mi boca, uses mis labios. No queremos escuchar palabra de hombre, mera palabra de conocimiento, sino, bendito Padre Celestial, sea tu propia voz hablándoles, sea tu propia voz trayéndolos al redil, reuniéndolos nuevamente, Padre, fortaleciéndolos, motivándolos y corrigiéndolos, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a hacerlo en 1 Samuel capítulo 3 y voy a leer desde el versículo 1, voy a dar lectura hasta el versículo 14. Y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste?
Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa grande en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Muy bien, la palabra del Señor en primer lugar nos habla acerca de los tiempos en la cual estaba viviendo Samuel. Era un muchacho, era un adolescente que había sido educado y criado, había crecido en la casa del Señor. Samuel significa pedir a Dios, y esta fue la petición que hizo su madre, Ana, cuando al no poder tener hijos, ella comenzó a clamar a Dios desesperadamente y a buscar una respuesta de parte de Dios, porque ella anhelaba tener un hijo, y ella hizo un voto delante de Dios en la cual ella entregaba a ese hijo a la casa de Dios para que esté ahí para siempre. Y cuando Dios dio esa respuesta, Ana al tiempo fue llevando al bebé, al pequeño, lo fue llevando, y fue de esta forma que este niño comenzó a crecer en la casa de Dios. Y llegó el tiempo en el cual Dios hizo el llamado a este joven, pero para ese entonces hay un contexto que la palabra nos dice, que en aquellos días la palabra de Jehová escaseaba, y escaseaba porque el pecado se había filtrado en el templo, el pecado se había filtrado en la casa de Dios, y era que los hijos del sacerdote, del sumo sacerdote llamado Elí, estaban haciendo lo malo delante del Señor. Elí ya estaba envejeciendo, Elí ya estaba en sus últimos tiempos, ya en la recta final, estaba ya envejeciendo, estaba muy mayor. ¿Y qué sucede? De que los hijos comenzaron a hacer lo malo, comenzaron a tratar con desprecio al tema de las ofrendas, comenzaron a tratar con desprecio el ritual, la liturgia, lo que Dios había establecido de cómo se tenía que presentar las cosas delante de Él. Eran personas que no tenían conocimiento, no habían sido formados o educados, no habían sido educados correctamente en el temor de Dios. Y esta es una preocupación grande. Y este mensaje, este tiempo devocional va incluido especialmente para aquellos que son padres, aquellos que tienen hijos, aquellos que siendo cristianos tienen hijos a los cuales se están formando. Sabemos que estamos ya en las próximas semanas, se inician nuevamente las clases, la educación en los colegios, y sabemos que los padres no pueden esperar que los colegios lo hagan todo, no pueden esperar que el maestro o el profesor haga un rol importante que es la educación, porque en la escuela, en los colegios, solamente dan el conocimiento elemental, el conocimiento básico, el conocimiento que quizás puedan servir a ser herramientas que puedan ayudar a la persona a poder actuar, a poder saberse dirigir en la vida, pero no dan los principios básicos como son los valores, como son los aspectos morales y aún los asuntos espirituales. Por eso un padre de familia tiene que educar a su hijo en el temor de Dios.
y cuando envejeciera el padre, ese hijo no va a ser de vergüenza. Esto es lo que estaba aconteciendo. En ese momento, en ese tiempo, no existía, estaba escaseando la palabra del Señor. Y es más, Samuel era la primera vez que estaba escuchando la voz de Dios, pero él no podía distinguir quién lo estaba llamando. ¿Sabes? El Señor muchas veces llama a sus hijos. El Señor muchas veces se les presenta a través de sueños, a través de visiones o a través de las mismas circunstancias. Dios está hablando a las personas, aquellos que son sus hijos, pero muchas veces, en muchas ocasiones, los hijos de Dios no están entendiendo lo que Dios trata de decirles, no están entendiendo ni están conociendo que Dios mismo es quien está hablando, a veces a través del consejo de un pastor, a veces a través de una palabra de predicación o una palabra profética. Muchas veces los hijos de Dios no logran entender porque en ese momento la palabra de Dios está escaseando en sus vidas, porque no hay una búsqueda genuina, no hay una búsqueda verdadera hacia Dios. Quizás los afanes de este mundo, quizás los deseos mundanos, quizás querer vivir como este mundo vive. Eso es lo que muchas veces empaña los sentidos espirituales para no poder recibir la voz de Dios. Y estas cosas estaban pasando en Israel. Así que cuando Dios comenzó a llamar a Samuel y lo hizo de madrugada, Samuel pensaba y creía que era Elí quien lo estaba llamando. Pero vemos también, por otra parte, que luego de la tercera vez, Elí se dio cuenta que él no era quien lo estaba llamando a Samuel, sino que el Señor era quien lo estaba llamando. Y vemos que Dios determina su juicio. Y cuando Dios determina un juicio, no hay manera de revocarlo. Y el juicio era de que Dios iba en cierto modo, iba a arrancar, iba a cortar ese brazo, esa rama de la tribu de Leví, iba a arrancar a esta familia. Por eso en el versículo 12 nos dice que aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. La iniquidad es la maldad y el pecado que estaba en su familia, la maldad que cometían sus hijos, que era despreciar lo sagrado, despreciar lo santo y profanar en la casa de Dios, porque ellos aún comenzaron a hacer un montón de vilezas, un montón de maldades, aún a violar a las personas que eran las mujeres que servían en la casa de Dios. Usted puede ver esto en los primeros capítulos, ¿verdad? En el capítulo 1 y 2 usted va a poder leer esto. Usted le aconsejo que pueda escudriñar las Sagradas Escrituras y pueda saber por qué se da esta determinación de Dios, que aún ni siquiera ni con sacrificios, ni aún con ofrendas, iba a borrarse esa iniquidad y iba a quedar esa maldición iba a quedar establecida sobre esa familia. Así que yo quiero decirte algo: hay consecuencias del pecado, hay consecuencias de la desobediencia, y cuando el padre no estorba, porque vemos que a Elí solamente les llamó la atención en reiteradas ocasiones, pero él no hizo más nada más que dejó la situación pasar y no puso un estorbo. ¿Sabes, hermano y hermana que son padres de familia? Ustedes, si fuese necesario, tienen que estorbar a sus hijos, porque no solamente basta, si ustedes saben que su hijo se está yendo a un camino que lo va a conducir a la muerte eterna, un camino que lo está descarriando, lo está separando, usted tiene que amonestar, usted tiene que corregir. Pero si está bajo su casa, está bajo sus reglas, usted tiene que hacer, incluso si fuese posible, usted tiene que estorbar, porque Dios le va a demandar de su vida, y usted, si quiere evitarle, usted quiere evitar sobre su familia, sobre su descendencia y sobre su generación condenación, entonces usted tiene que hacer valer el respeto, la consideración y el temor al Señor. Muy bien, sé que el tiempo se nos ha ido, el tiempo ha corrido rápidamente, pero quiero animarte en el nombre del Señor a seguir perseverando, a compartir este capítulo, este tiempo devocional con aquella persona que lo pueda necesitar. Y yo quiero animarte en el nombre de Jesús a seguir orando por nuestro ministerio. Que Dios te bendiga. Shalom, shalom. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.